Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar reunidos nuevamente acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hoy nos vamos a centrar específicamente en la segunda parte del tema, el misterio de la piedad, que está acá escrito en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, en los versículos 14 al 16. Ya en el anterior estudio que tuvimos, estudiamos los versículos 14 y 15, y hoy hemos dejado en esta oportunidad, debido a lo profundo que es esta sección de esta epístola, en el versículo número 16, y para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de este versículo para que el Señor nos dé la respectiva enseñanza que tiene para con nosotros. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, amén y amén. En el anterior estudio que tuvimos, como lo mencionábamos al principio, dimos a conocer en la primera parte de esta sección la enseñanza acerca del misterio de la piedad. Y hoy nos vamos a centralizar en algo muy importante, ya que tenemos que tocar el tema, lo que es la Trinidad, pero también lo que realmente significa el misterio de la piedad, ya que realmente el misterio de la piedad es la verdad fundamental del cristianismo, porque Dios fue manifestado en carne, o sea, la encarnación, la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mostrando a Dios haciéndose hombre para salvar a la humanidad, un plan redentor antes oculto y ahora revelado. La encarnación. Nosotros sabemos que Dios tomó forma humana en Jesús. La justificación demostrada en espíritu al resucitar al tercer día. La proclamación, o sea, el ser predicado a los gentiles y creído en el mundo, o sea, la fe en Él. Y que el Señor Jesucristo fue recibido arriba en gloria para sentarse a la diestra de Dios, y está vivo e intercede por nosotros. Y el misterio de la piedad es la revelación de Dios a través de Jesucristo. Mira, y es que lo mencionamos al principio, que esto estuvo oculto desde tiempos antiguos, y más sin embargo el pueblo de Israel rechazó este plan de salvación específicamente, que era para ellos. Lo rechazó al Señor Jesucristo, y las autoridades, como todos lo sabemos, religiosas, lo condenaron a muerte. Y entonces, debido a esto del rechazo del pueblo de Israel al Señor Jesucristo, el Señor nos concede a nosotros los gentiles la oportunidad de tener acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a través de la fe en el Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, al dar su vida y derramar su sangre preciosa en la misma. Murió, pero resucitó. Al tercer día estuvo 40 días después de haber resucitado,
junto con sus discípulos y ascendió al cielo. Entonces, hoy el misterio de la piedad dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Nosotros sabemos que la palabra indiscutiblemente significa algo muy especial, grandioso, y no es para menos. Mira, el acceso a la salvación es algo muy importante y es una gran bendición que nosotros, los seres humanos, no tenemos cómo poder pagarle al Señor en ninguna forma. Mas, sin embargo, es a través de la fe en Él que nosotros, cuando le alabamos, le adoramos y obedecemos su palabra y damos fruto, es que nosotros podemos agradar al Señor. Y mira, acá en cuanto a esto, hay aspectos, hay cosas que Dios no ha revelado todavía al hombre y a la mujer. Por algún motivo. No sabemos si ya estando en la presencia por la eternidad con el Señor, Él nos vaya a revelar cosas que hoy no han sido reveladas al hombre, tampoco a la mujer. Y mira, esto tiene una base bíblica y hoy nos vamos a centrar, como siempre lo hacemos, a través de la palabra de Dios, porque es aquí donde definitivamente Dios nos habla y nos confirma, porque en el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 29 y versículo 29, nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y esto se confirma acá en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 2 y versículos 9 al número 13, en el cual dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y también, a manera de referencia, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo número 1 y versículo número 27, nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios fue manifestado en carne, el Verbo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya que mira, en el libro de Génesis, en el capítulo número 1 y versículos 1 y 2, nos habla precisamente y nos empieza a dar la referencia de esto que estamos hoy mencionando, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego, en el versículo número 26, siempre de este capítulo número 1 del libro de Génesis, nos dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego, ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 1, en el versículo número 23, dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Luego, inmediatamente en el Evangelio de
San Juan, específicamente en el capítulo número 1 y versículos del 1 al 4, dice: el verbo hecho carne, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego en el versículo número 14, siempre acá del Evangelio de San Juan capítulo 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego, mira, algo muy importante en el capítulo número 17 y versículo 5, siempre del Evangelio de San Juan, nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y una de las referencias más claras de esto que hoy estamos estudiando está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2 y versículos 5 al 11, en el cual nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Luego, en la epístola del apóstol Juan, capítulo número 1, versículos 1 al 3, nos dice: la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y también acá en el capítulo número 5, versículo número 7, siempre de esta primera epístola del apóstol Juan, nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este versículo va paralelo con Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y también en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo número 19 y versículos 12 y 13, dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, mira, amado hermano, sabemos que a la luz de la palabra hay una referencia también. Recordemos que cuando Dios tiene el encuentro con Moisés, y Moisés le pregunta que cuando llegue con los israelitas y que le pregunten quién lo envía, el nombre de Dios, él le dice: diles que yo soy, te envió. El gran yo soy es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque mira, hoy en esta oportunidad el Señor nos está mostrando en su misericordia todo esto. Porque en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 6 y versículo número 35, nos dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego, en el capítulo número 8, versículo
número 12 dice, Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También acá en el versículo número 58 de este capítulo número 8 del Evangelio de San Juan nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Luego, en el capítulo 10, versículos número 9 al 11, siempre del Evangelio de San Juan nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Luego, en el capítulo número 11 y versículo número 25, siempre del Evangelio de San Juan nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también acá en el capítulo número 14 y versículo número 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Capítulo número 15 y versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo que acabamos de leer hace unos momentos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. El gran yo soy, justificado en el Espíritu. Justificado es justo, ya que recordemos que el Señor resucitó al tercer día. Recordemos también que el Señor, cuando fue al desierto a orar y ayunar 40 días y 40 noches, allí venció al enemigo con la palabra de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo para que cuando Él iniciara su ministerio en la tierra, fuera lleno del Espíritu Santo y que Él pudiera hacer la obra la cual le fue encomendada. Entonces, sabemos que Juan el Bautista, a manera de referencia, también se refirió al Señor Jesucristo cuando les dijo a los israelitas que serían bautizados en Espíritu Santo y fuego cuando depositaran su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y mira, respecto a esto, es muy importante, ya que el poder y la plenitud del Espíritu Santo que le levantó de los muertos, ya que recordemos que cuando Dios creó al hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo escrito en Génesis capítulo 2 y versículo 7, ya que recordemos que el Espíritu es el aliento de vida que como seres humanos nosotros tenemos. El Espíritu se identifica en el cerebro, ya que recordemos que uno de los aspectos que debemos de tener cuidado es que tenemos que tener el yelmo de salvación cubriendo lo que es nuestra mente, nuestro cerebro, ya que lamentablemente aquellas personas que se descuidan o que se entregan a la maldad voluntariamente, lo primero que atacan los espíritus inmundos, que son los demonios, que el Señor Jesucristo los reprenda y que reprenda al diablo, es que atacan al ser humano en su cerebro, en su mente, y cuando llegan a tomar posesión tanto del cerebro
de la mente, como de el sistema nervioso del ser humano. Ahí es donde empiezan a manipular a las personas, porque tienen todo ese poder para manipular a las personas. Y por eso, mira, lo importante, recordemos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, porque nosotros también somos trinos, o sea, cuerpo, espíritu y alma, así como Dios es trino, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y mira, acá hay un aspecto muy importante. Cuando el hombre y la mujer, como seres humanos, fallecemos en algún momento, porque lo vamos a fallecer un día físicamente, dice la Biblia que el espíritu exhala, o sea, digamos, sale. Y esto está escrito específicamente en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12 y versículo 7. Y mira, para que haya una manera de referencia de esto que estamos hoy dando a conocer, en el libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo número 12, versículo 7, nos dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, lo que les mencionábamos. Pero aquí hay algo muy importante también y que no debemos de olvidar. Mencionamos que el espíritu es el que da la vida al hombre y a la mujer. Y mira, esto también tiene una referencia, pero de una forma tan maravillosa que el Señor nos la da a conocer, específicamente en el libro del profeta y sacerdote Ezequiel, en el capítulo número 37, en los versículos número 9 y 10, que nos habla del valle de los huesos secos. Todos hemos leído este pasaje en el cual nos dice: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mira, y es que mira, aquí también hay algo muy importante, que lamentablemente en su momento el pueblo de Israel, principalmente cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio, el pueblo de Israel estaba muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba muerto espiritualmente en religiosidad, en costumbres, en tradiciones de hombres. Y ellos tenían, principalmente los líderes religiosos que tenían que instruir al pueblo de Israel, llámese los sacerdotes, los escribas, principalmente, que eran los intérpretes y que enseñaban la ley mosaica, ellos estaban muertos. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento, pero no lo practicaban. O sea, estaban muertos espiritualmente. Tenían la letra, pero el espíritu no estaba en ellos. Y entonces, y acá, mira, el Señor Jesucristo en su momento lo manifestó a los discípulos y a los que le seguían, cuando en el Evangelio de San Juan capítulo 6 y versículo 63 les dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mira cómo el Señor nos está enseñando. Entonces, recordemos que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Y esto está escrito específicamente, como todos ya lo hemos leído también en más de alguna oportunidad, y lo sabemos, en el capítulo número 10, versículos 9 y 10 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y mira, Jesucristo resucitó al tercer día, ya que también en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 16 y en el versículo número 21, dice: Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego, en el capítulo número 20 y versículo número 19, siempre del Evangelio de San Mateo, nos dice: y entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor, Él ya sabía, y por eso dijo que le iban a entregar. Y en la primera epístola de el apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 15 y versículos número 3 y 4, nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, a la luz de la palabra, aquí está. Y cuando dice visto de los ángeles, tanto por los caídos, porque en la epístola de el apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 20, nos dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, lógicamente que el Señor también fue visto y era conocido por los ángeles, por las huestes celestiales de Dios, ya que recordemos lo escrito a manera de referencia en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 28, versículo 2, que nos dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Luego, también en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 1, específicamente del versículo 5 al 9, nos dice: el Hijo superior a los ángeles, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Mira, aquí hay algo muy importante, que además que el Señor es visto y conocido por los ángeles, ya que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es eterno. Por eso, en este versículo número 16 que estamos estudiando, cuando dice visto de los ángeles, ¿por qué? Porque Jesucristo es eterno. Y mira, a la luz de la palabra,
con los versículos bíblicos correspondientes. Porque al final no es lo que yo piense, no es lo que yo considere o que mi raciocinio me esté indicando, no, es la palabra de Dios, la cual la estamos acá dando a conocer también. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es eterno. Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí ya nos está hablando de la Trinidad. ¿Por qué? En el principio, desde el punto de vista espiritual, que es lo más importante, porque también habla del aspecto terrenal, pero lo más importante en el principio, recordemos lo escrito allá en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y mira, luego en el versículo número 26, siempre de este capítulo 1 del libro de Génesis, nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego, acá en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo número 11 y versículo 7 nos dice: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Se refiere a la Torre de Babel. Luego, inmediatamente en el capítulo 18, siempre del libro de Génesis, en el versículo número 2, nos dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Luego, inmediatamente, en el versículo número 5 dice: y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. En el versículo 8, siempre de este capítulo 18 del libro de Génesis, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Inmediatamente vamos a un pasaje, mira, que nos gozamos. En el libro de Josué, capítulo número 5, versículos número 13 al 15, nos dice: Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Luego, vamos al libro de los jueces, en el capítulo número 6, y en el versículo número 11 y 12 nos dice: y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Luego, específicamente en el versículo número 22, siempre de este capítulo 6 de Jueces, dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Luego, en el capítulo número 13, siempre del libro de los Jueces, en el versículo número 3 nos dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo:
he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y luego, en los versículos número 16 al 18, siempre del capítulo 13 del libro de los Jueces, dice: y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Amén, aleluya, gloria a Dios. Y en el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo número 8, versículos 22 al 30, nos dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueron formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí nos habla claramente del Señor Jesucristo, pero también cuando dice acá, cuando estaba, ya había sido yo engendrada, es la sabiduría de Dios. Y nosotros sabemos que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y luego, en el libro del profeta Isaías, un pasaje muy conocido, específicamente en el capítulo número 9 y versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí aparece uno de los títulos divinos del Señor Jesucristo, admirable, lo mismo que Manoah cuando le pregunta al ángel de Jehová que cuál era su nombre. Y él le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Jesucristo es eterno. Porque si bien es cierto, él no había venido en ese momento, tanto de este pasaje en el libro de los Jueces como de Isaías, recordemos que Jesucristo es eterno. No había venido en carne, pero él ya existía. Lo que es claramente lo de la Trinidad. Y por eso, mira, es algo muy hermoso, porque en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 28 y 19, acá el Señor en su palabra lo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que vamos a volver a leer, porque es necesario, es a la luz de la palabra que nosotros hoy estamos dando a conocer esto en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 1, versículos 1 al 4, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evangelio de San Juan. Y también aquí otra referencia en la segunda
epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 13 y versículo 14, el cual dice, así es, acá, no, rectificando, sí, es segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 14, efectivamente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y lo que leímos anteriormente, el pasaje de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Luego, vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo 1, versículo 15 al 20. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y mira, aquí, en el capítulo 2 y versículo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y les mencionamos al principio, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y mira, aquí también hay otro aspecto que debemos de tener muchísima atención, como lo es, a través de todo esto, la preeminencia de Jesucristo. Ya leímos en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, y también en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 y versículo 14. Pero hay algo muy importante, como les mencionamos, la preeminencia de Jesucristo. En la primera epístola de el apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 8 y versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente en el capítulo 3, versículo 9, nos dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice: Dios ha hablado por su Hijo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Jesucristo como creador. Mira, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 1, versículos 16 y 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten la Trinidad. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, y primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5 y versículo 7. Y acá, en este versículo número 16, que hoy estamos estudiando, de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, cuando dice, recibido arriba en gloria. Mira, aquí hay algo muy importante. Cuando dice que Jesucristo también fue creído en el mundo, lo dimos a conocer que definitivamente aquí nos damos cuenta la fe en el Señor Jesucristo, ya que la fe es muy importante. Y si hay algo que no debemos nosotros de olvidar, que lo menciona acá, Jesucristo fue creído en el mundo. Y mira, en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 12, en el versículo 21, nos dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Luego, los versículos más conocidos de la Biblia, en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y lo escrito en la primera epístola de el apóstol Juan, en el capítulo número 5, así es, y versículo número 13, en el cual nos dice muy claramente, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue recibido arriba en gloria, y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, ya que entró al cielo mismo, no a un templo terrenal, sino como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, lo cual está escrito en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 9 y versículo 24, en el cual dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no como sacerdote en el orden de Aarón, que entraba una vez al año al lugar santísimo, lo cual está escrito también acá en la epístola a los Hebreos capítulo 9, versículo 7, porque dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y cuando dice en el versículo 26, siempre de este capítulo número 9, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No con animalitos a través de los holocaustos y sacrificios que ofrecía el sumo sacerdote en aquel tiempo del Antiguo Testamento, sino él mismo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio su vida y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y es cierto que él murió, pero resucitó al tercer día. Estuvo 40 días con sus discípulos y los que le seguían, y luego ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Porque mira, esto también fue profetizado en el
Salmo, en el Salmo 110, específicamente en el versículo número 1, cuando dice: Jehová da dominio al rey. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego en el Evangelio de San Marcos, específicamente en el capítulo 16 y 19, 16 y versículo 19, dice: la ascensión, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y luego, en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 2 y versículos 32 y 33, nos dice: a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Luego, siempre en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7 y versículo número 55, nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 3 y versículo número 1, nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Inmediatamente en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 1 y versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Luego vamos a el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo número 6 y versículo 16, dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Hoy el Señor nos ha hablado el misterio de la piedad. Lo que hoy la raza humana tiene acceso, el plan de salvación para toda la humanidad. Israel lo rechazó, pero nosotros los gentiles, debido a ello, hoy en día tenemos acceso, sin excepción alguna, de cada pueblo, tribu, lengua y nación, desde el norte al sur, oriente y occidente, América, Europa, Asia, África y Oceanía, sin excepción. Hoy el Evangelio se predica. ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo y vive por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él es eterno. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Amigo y amiga, hoy el Señor nos ha hablado a todos. Y a ti, amigo y amiga que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy el Señor te habla para que tengas acceso a la salvación de tu alma, la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados, para que seas hecho hijo, o si eres dama, hecha hija de Dios. Él lo que quiere es que te acerques a Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy el Señor te habla. Ábrele tu corazón, tu vida, entrégate al Señor y serás salvo. Y serás hecho hijo, o si eres dama, hecha hija de Dios. Nacerás de nuevo. Y recuerda, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que perseveras cada día luchando, sigamos adelante en victoria en Cristo Jesús, porque tenemos
al Dios vivo, al Señor. Él es eterno y permanece para siempre. Recuerda, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Así lo dice la palabra del Señor. Y hoy lo hemos mencionado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que te encuentras caído o caída de la gracia, apartado o apartada de los caminos de Dios, hoy el Señor te habla para que vuelvas al redil. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu misericordia, tu gracia y tu bendición. Tú eres eterno y siempre has estado con nosotros, presto y dispuesto a auxiliarnos y darnos tu gracia, misericordia y bendición. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres eterno, tú eres el gran yo soy, y por lo tanto nuestra fe, nuestra confianza plena está depositada en ti, Señor Jesús. A ti, Espíritu Santo, que estás completamente en nuestras vidas como el Consolador, que nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio, que nos revelas la palabra de Dios, porque eres el Espíritu de verdad que nos guía a la verdad, la cual, la verdad y la vida es Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este estudio profundo de tu palabra. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Y que esta palabra, Señor, haya quedado grabada y escrita en nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es nuestro anhelo que este estudio bíblico hoy nos hemos entregado con todo el corazón para que esta palabra sea de gran bendición. Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén.